Bueno, muchachos, muy buenos días a todos, saludotes, saludotes a todos los que nos están acompañando ya, para que demos inicio una vez más con estas historias, mitos y leyendas que tienen que ver con situaciones muy perturbadoras, pero ¿qué creen, chicos? ¿Qué creen? Que el día de hoy vamos a hablar de Stephen Port, una persona, un personaje muy conocido y más que nada por las situaciones que se vivieron hoy en día. Esa sería la situación que me gustaría compartir con todos ustedes. Déjenme decirles que como ustedes pueden observar, a cada lado de mí se encuentra un logotipo y esto es Voces Culpables. Entonces recuerden que en Voces Culpables lo que nosotros hacemos es que de esa forma vamos a ir coemitiendo con alguna otra persona y esa otra persona es Voces de Vida e Historias Reales que la lleva el buen César. Entonces, el día de hoy, pues vamos a tratar de llevar a cabo esta transmisión de esa forma. Nosotros tenemos este pequeño programa cada cierto tiempo. Esto significa que vamos a ir platicando de situaciones muy interesantes, muchachos. Y recuerden que ahorita ya nada más estamos acomodando este tipo de cosas que tenemos acá. Porque no se puede observar correctamente, pero pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Entonces ya nada más déjenme verificar lo que sería el acomodo de esta imagen y posteriormente a eso vamos a darle paso a nuestra historia del día de hoy. Saludando a todos y cada uno de los que ya se encuentran conmigo, darles la bienvenida, que espero que se la pasen muy bien con nosotros en esta ocasión. Aquí en Biografía del Misterio, como saben, pues nosotros tenemos distintas dinámicas y esta es una de ellas. Saludotes para todos los que nos están acompañando como Ginny Redbirds, también a mi moderadora Les, a la otra moderadora Andy que también vi por ahí, también saludos para Cristina Espinosa, para Betty, para Nelly que nos está acompañando y para el buen Dasus. Entonces, de esta forma vamos a impartir nuestro tema del día de hoy que sería el desvividor de Grinder, perdón, que sería Stephen Port. Déjenme verificar por aquí, nada más una situación y ya posteriormente vamos a dar inicio. Bueno chicos, vamos a dar la bienvenida a todos a esta pequeña transmisión que tenemos el día de hoy. Sean todos bienvenidos, amigos míos de Biografía del Misterio. Nosotros el día de hoy vamos a tratar de pues escudriñar, de platicar, de meternos en sintonía con este tema tan interesante que es Stephen Port. Vamos a tratar de develar todos aquellos rincones más interesantes y aparte de eso, vamos a platicar un tema súper interesante que tiene que ver con las redes sociales y parte de lo que sucedió con este personaje que pueden ver aquí arriba de mí que se llama Stephen Port y espero que no haya ningún inconveniente, que todo esté muy bien. Ya nada más sería cuestión de que nosotros pues viéramos la forma de que el buen César de Voces de Historia nos mandara la invitación. Me parece que ya tenemos por aquí su invitación. Ahorita vamos a darle paso porque tenemos unos inconvenientes aquí con esta transmisión de la cámara que esperemos que se quiten en unos instantes. Como les mencionaba, pues Stephen Port fue conocido como el desvividor de Grinder. Para todos los que no han escuchado sobre este tema, lo vamos a poder analizar un poquito más aquí en lo que serían estas pláticas que tenemos. Lo vamos a analizar un poco más ahorita. Y esta persona terminó como tal con la existencia de al menos 4 hombres jóvenes. Ocurrió en Londres y de esta forma vamos a dar inicio con la invitación del buen César. Permítanme un segundo a que pueda agregar al buen César, que sería parte de este elenco de Biografía del Misterio, de estos paneles. Aquí está. Así que vamos a darle inicio nuevamente a esta plática que tenemos con todos ustedes sobre Stephen Port. Muy buenos días, mi buen César, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Bio. Muy bien, ¿tú qué tal? Igual aquí andamos, ya estamos preparadotes para poder platicar sobre estos temas.
Perfectísimo, perfectísimo. Pues muy buenos días a ti y a todo tu auditorio, todos tus seguidores. Qué gusto estar de nuevo aquí con esto que es Voces Culpables. La verdad es que sí ha sido bastante interesante todo este tema que hemos platicado y más que nada sobre la dinámica que tenemos, ¿no? Que sería esta de voces culpables. Entonces, ¿qué te parece, mi buen César, si le damos inicio a esta plática de Stephen para que podamos ir entrando en sintonía con todos los seguidores, ¿no? Y ya ahí vamos viendo los comentarios y temas como esos para seguir comentando algunas situaciones. ¿Está bien? Perfecto, me parece estupendo. Y pues bueno, antes que nada quisiera pues comentarles que lo que van a escuchar hoy no es un relato de ficción, sino que es un relato, bueno, es un hecho real, ¿sale? Entonces, por muy ficticio que suene, pues no fue así desafortunadamente. Y bueno, pues vamos a imaginarnos, les pido a todos los que nos están viendo y escuchando, que nos imaginemos en una mañana común y corriente, de esas en las que sacas a pasear a tu perro, siguiendo la misma ruta de siempre, esa que tanto te gusta porque es tranquila, silenciosa y casi pacífica. Pero hoy algo rompe la rutina. A lo lejos, un hombre con gafas, sentado en una posición extraña, recargado contra un muro. Tu primera idea es simple, quizá un borracho que alargó demasiado la fiesta y no alcanzó a llegar a casa. Sin embargo, algo dentro de ti te dice que no, que hay algo más. El miedo te aconseja alejarte, pasar de largo, pero una voz más profunda insiste, acércate, tal vez necesita tu ayuda. Y al hacerlo descubres la verdad. Es una persona que ya no respira, que no tiene signos vitales. Los días pasan, intentas superar la visión y retomar tu rutina, pero al volver al mismo lugar, otro cuerpo aparece frente a ti. Dos hallazgos en el mismo sitio, en tan solo unas cuantas semanas de diferencia. ¿Qué pensarías? ¿Es una señal? ¿Por qué tú? Eso fue lo que vivió Bárbara Benham mientras paseaba a su perro por el viejo patio de la iglesia de Santa Margarita en Barking, un espacio amurallado con árboles y tumbas rodeadas de silencio, donde encontró en dos ocasiones cuerpos que parecían estar esperando a alguien, pero en realidad solo esperaban ser descubiertos. Detrás de estos cuerpos encontrados en el viejo patio de la iglesia de Santa Margarita había un hombre que parecía invisible para la sociedad, pero que escondía una oscuridad que nadie imaginaba. Hoy vamos a hablar del desvividor de Grindr. No sé si ya conozcan esta aplicación, si ya habían conocido a este caso. Bio, ¿cómo ves? ¿Te imaginas estar paseando tu perro y encontrarte pues un cuerpo sin signos vitales? Yo creo que ha de ser de las cosas más impresionantes que pueden suceder, ¿no? Y otra cosa que preguntaste muy interesante, que si conocíamos Grindr, la verdad fíjate que ya cuando entramos en sintonía platicando tú y yo este tema sobre el desvividor, sobre Stephen, yo nunca había escuchado de esta Sí. aplicación. Y bueno, retomando el tema, mi buen César, ¿te imaginas, o más que nada yo me imagino la impresión de poder observar un cuerpo inerte, de poder observar mientras tú te encuentras caminando por ahí esta situación, ¿no? O sea, meterse en el papel Ujú. de esta persona, más que nada de Margaret que había encontrado pues esta situación, ¿no? Eh, yo creo que ha de ser una impresión bastante fuerte, más que nada porque no se acostumbra en eso, en ese tipo de lugares, se podría decir así, este tipo de temas, ¿no? Entonces, es muy cierto Claro. perdón, dime. No, 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 te estoy dando la razón que tienes, pues ahora sí toda la razón, valga la redundancia. Porque es cierto, o sea, real es muy fuerte el hecho de poder encontrarse con este tipo de situaciones, ¿no? A veces muchos de nosotros nos sorprendemos simplemente con ver tal vez una riña en la calle o situaciones así, tal vez algún tipo de accidente. Ver cuerpos inertes, muchas personas podrían pensar, ah, pues sabes que ya nada más, pues ahí está.
pero la impresión que conlleva realmente ya estar ahí y observarlos no es lo mismo que imaginártelo. O sea, realmente ya no es lo mismo ver un cuerpo sin signos vitales perdón, permíteme un segundito, creo que nos escuchamos dobles. A ver si ya con eso. Ok, Me parece. Ah, ya escuché. Ya. Entonces, como te ¿ya? decía, pues esa situación es lo que genera, ¿no? Esta incertidumbre. Y creo que con esto vamos a dar paso a nuestra siguiente parte de este programa, que serían ciertos datos interesantes sobre Stephen, ¿no? Entonces, si quieres, podemos Así ir es. continuando. Perfectísimo. Bueno, pues les vamos a hablar de John Port, que nació el 22 de febrero de 1975 en Sutton-on-Sea, Essex, Inglaterra. Cuando tenía apenas un año, su familia se mudó a Dagenham, en el este de Londres. Su infancia, en apariencia, fue normal. Un hogar de clase trabajadora, con mamá, papá y un hermano menor. Pero desde pequeño, Stephen mostró algo distinto. Era tímido, retraído, incapaz de socializar. Sus compañeros lo consideraban raro y se convirtió en blanco fácil de acoso escolar. Ese comportamiento infantil nunca lo abandonó. Incluso de adulto, vecinos lo describían como extraño. Un hombre adulto que jugaba con juguetes de niño y que hablaba con voz monótona, mirada perdida y casi ninguna habilidad social. Su aspecto físico reforzaba esa imagen. Era delgado, pálido, inexpresivo y como si no supiera cómo comportarse con naturalidad. Stephen nunca desarrolló vínculos cercanos ni amistades duraderas. Es difícil entenderlo porque parecía plano, sin personalidad marcada. Académicamente abandonó la escuela a los 16 años. Intentó estudiar arte, pero pues el costo era demasiado alto para sus padres y pues después decidió formarse como chef durante 2 años, aunque nunca destacó en ningún trabajo, nunca estuvo en un buen restaurante, no hay nada destacable en ese aspecto. Su vida laboral fue igual de modesta, cocinero en una base de autobuses de la línea Stagecoach en West Ham, Londres, un empleo nocturno, rutinario, sin brillo, un hombre que pasaba completamente desapercibido, pero que pronto se convertiría en el protagonista de uno de los crímenes más perturbadores de Inglaterra. Y creo que esta información nos habla mucho de quién era y cómo vivió su infancia y los posibles traumas que pudo haber tenido, ¿no crees, Bio? Porque imagínate ser un niño ya siendo un adulto y jugar y pues no tener sociabilidad con nadie, pues se me hace como muy extraño, ¿no crees? Sí, sí. Ahora, es muy importante hacer o recalcar este punto que quiero comentar. En aquellos años, 1975, el tipo de sociedad era muy distinta a la que hoy nos encontramos acá. Ahora, recuerden que, por ejemplo, nosotros estamos aquí en México. Es una sociedad completamente distinta a la que tenemos acá, a la que existe en Londres. Por allá aproximadamente de 1975, en este lugar donde se encontraba Stephen, pues todas las cosas funcionaban distintas, ¿no? A comparación de por aquí en México. Tal vez para muchas personas hoy en día sea muy natural o muy normal el hecho de que digas, ah, pues tú ves un adulto por ahí jugando con algún tipo de juguete infantil y temas como esos y dices, ok, no hay ningún tema, ¿no? Pero esto es porque hemos ido avanzando como sociedad en ese tipo de situaciones. Ahora, situaciones muy interesantes las que menciona Voces de Vida, Historias Reales aquí con nosotros, es la forma en la que él se desenvolvía, ¿no? Eh, Hay unas ciertas preguntas o ciertas cosas interesantes que nosotros podríamos ver en esto, ¿no? ¿Qué hay en esta infancia y adultez temprana? Porque al final de cuentas no se cuenta nada en específico sobre Stephen y eso creo que es algo igual muy curioso, César, el hecho de que siempre alrededor de este tipo de personajes que ultrajan la historia de esta forma, hay como que leyendas, ¿no? Siempre hay como algún tipo de Claro. leyenda o algún tipo de historia que los escudriña alrededor de cada uno de ellos. Y curiosamente de Stephen,
no hay relatos de algún tipo de amedrentación o algún tipo de situaciones que realizar algún trauma en específico sobre su historia en la infancia. Tal vez porque él no se permitió en algún tipo de entrevista o en algún tipo de situación de plática con psiquiatras, psicólogos, este tipo de temas, ¿no? Lo que sí, y haces mención muy bien, es sobre la situación del aislamiento profundo y una inmadurez social que al final de cuentas era persistente y también visible ante todas las personas que pues estuvieron al lado de él, ¿no? Sin embargo, aquí es en donde podemos entrar en uno de los temas muy interesantes que ya en esta situación de adultez o en una situación un poco más allá, empieza este mundo tan interesante que, por ejemplo, nosotros hoy en día hacemos uso de él, ¿no? Para este tipo de pláticas, que sería el mundo digital. Pero bueno, hay muy interesantes temas sobre esto y creo que uno de ellos sería el cómo Port construye identidades que al final de cuentas son muy distintas. Y con distintas me refiero a esto que voy a mencionar y que posteriormente César también lo va a robustecer y temas como estos, ¿no? Pero son situaciones muy interesantes y quiero hacer hincapié en esto. A mí se me hace sumamente fascinante cómo es que la tecnología hoy en día nos permite poder hacer un personaje. Yo aquí soy biografía del misterio, pero aquí afuera de todo esto, en mi vida real, soy otra persona, ¿no? Al final de cuentas. Y muchos de Claro. nosotros no llegamos a entender esta parte de cómo el ser humano crea todo este tipo de máscaras, de caretas, de todas estas cosas. Y somos de una forma en un lugar y de otra forma en otro lugar. Me llamó mucho la atención cómo es que se maneja Port en esta parte, ¿no? Porque hay datos duros, ¿no? Duros completamente. Desde ser un graduado de Oxford hasta ser un marín de la Royal Navy, perdón. Cosas como esas. Y aquí hay algo también que me gustaría recalcar de lo que dijo César. El trabajo. Creo yo que este es un punto de partida y un punto de quiebre en su vida de Port. ¿Por qué? Porque el hecho de desear algo en específico como era su sueño, en este caso de Port, a terminar trabajando de cocinero o de chef, no digo que sea malo, pero ahí te puedes dar cuenta de cómo es que ciertas cosas no funcionaron como él quería. Y entonces, este tipo de cosas también trae un detrimento sumamente interesante e importante a la vida de las personas. Y yo lo voy a poner así, cuando tú no logras algo en específico que deseas, que quieres o que quisieras amar por completo, ¿qué es lo que sucede? Empiezas con cierta parte de la depresión. Y ahí es en donde todo empieza como que a fallar. Podemos darnos cuenta cómo es que Port se comporta de ciertas formas, ¿no? Entonces, nuevamente, pues, creo que ahí es en donde empieza todo este tema, ¿no? También. Ya no solo la niñez aislada, la niñez retraída, ya no solo las situaciones de querer algo, de soñar con algo y no poder lograrlo, genera esta parte en ti. Creo que Creo que va a ser un tema sumamente interesante, espero que les guste y pues adelante mi buen César. Bueno, pues continuando con la historia de Stephen Port, nos vamos a trasladar hasta 2014, que fue algo pues más relevante dentro de su carrera profesional, por así decirlo. Él aparece en una de las versiones londinenses de MasterChef Celebrity, donde se le ve ayudando a cocinar pasta y albóndigas para 100 conductores, junto a un miembro de la banda JLS y la actriz Emma Brooke. Fue lo más relevante que pudo haber sido y no es protagonista, sino que llegan a grabar ahí a la estación de autobuses como un reto de este programa y ahí se ve cómo él está ayudando a las estrellas. En ese video luce su característico peluquín rubio, porque sí, Port era calvo y usaba este postizo como un intento para parecer más joven y ganar seguridad. Hasta pasados los 30, vivió con sus padres. Solo entonces logró independizarse comprando un pequeño piso de una sola habitación en el este de Londres. Pero esa independencia no era para construir una vida adulta.
era para tener un espacio privado donde llevar a cabo sus prácticas sexuales de chemsex. El chemsex consiste en encuentros íntimos bajo el efecto de sustancias peligrosas. Vamos a hablar un poquito de este término porque es muy importante tenerlo claro. Eh, Entre estas sustancias peligrosas, la que destaca es el GHB, metanfetaminas, entre otras. Sustancias que provocan euforia, eliminan el miedo y el pudor y prolongan los encuentros por horas o incluso días. Para algunos es una forma de liberación, para otros una trampa, porque apagan el juicio racional, dejan a las personas vulnerables y expuestas a infecciones, adicciones, sobredosis y pues daños mentales. Y lo más perturbador de todo esto es que muchas veces lo que ocurre en estos encuentros pues ni siquiera lo recuerda la gente después. A mediados de los 20, Stephen Port se declaró homosexual y su vida sexual solamente giraba en torno a aplicaciones de citas, encuentros casuales, escorts, pero tenía una fijación muy específica por un tipo de hombres, los que eran delgados, de aspecto adolescente, conocidos en la comunidad LGBT como twinks, por preferencia a quienes podían controlar y dominar, incluso recurriendo a prácticas no consentidas. Un vecino de él, de Stephen, de nombre Ryan, lo describió como alguien con una personalidad fingida, forzada y muchas veces agresiva. También aseguró que Port tenía una sed insaciable por chicos muy jóvenes. Y había algo más, aún más perturbador, una parafilia que Stephen tenía llamada somnofilia. La excitación por tener relaciones con personas dormidas o inconscientes. Para cumplir esa fantasía, Port usaba GHB en dosis bajas. Esta sustancia adictiva que desinhibe en dosis altas provoca pérdida de conciencia y en ocasiones la pérdida definitiva de signos vitales. Como pueden ver, pues Stephen tenía una vida oculta, muy perturbadora, y en lugar de querer salir de casa de sus padres para vivir su propia vida, pues lo hace con intenciones de vivir su sexualidad de una forma perturbadora. ¿No crees, Bio? Sí, 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 sí. Creo que he notado ciertas situaciones muy interesantes en Port y una de esas es este punto en concreto. El modo de operar que él tiene ya no solo en el aspecto digital, sino en el aspecto en el cual lleva a cabo estas prácticas íntimas en las situaciones que pues él realiza, ¿no? Recordar que Port, pues al final de cuentas, tal vez había por ahí algún tipo de trastorno, algún tipo de trauma, alguna situación así por por específica que funcionara, ¿no? El hecho de que Porto utilice estas sustancias nos habla de una persona que hasta cierto punto yo podría pensarlo así, no está del todo bien dentro de sus facultades mentales. ¿Por qué? Porque necesita ayuda de algo más para poder sentir mejor ciertas situaciones en su vida. Entonces, si tú te pones a pensar, mi buen César, sobre este tema que nos acabas de platicar, cómo es que lleva a cabo su intimidad Port en este punto en concreto de su vida, es una situación muy, muy fuerte. A lo mejor no fuerte en el aspecto de que muchas personas se podrían asustar, sino muy metida en ciertas cosas, ciertas situaciones, sensaciones y emociones para poder llevar a cabo esta intimidad con estas personas, ¿no? Ahora, hay una de las cosas que también me gustaría recalcar y es la forma en la que Port, pues obviamente se declara en una situación de pues de no estar siendo una persona heterosexual como tal, ¿no? Ojalá podamos cambiar este tipo de términos para que no tengamos algún inconveniente con estas pláticas aquí en TikTok, pero bueno. Aquí como dice el buen César, el chemsex como tal, que sería esta situación que realizaba Port, lleva a cabo unas situaciones sumamente fuertes.
creo yo, mi buen César, que sus métodos o sus formas de hacer las cosas íntimamente, no cualquiera se avienta a hacer este tipo de cosas, ¿no? O dime, ¿tú cómo lo ves? Esta es una pregunta al final de cuentas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Te animarías Pues a consumir? Perdón, yo creo que ajá, perdón. ¿te animarías a consumir algún tipo de sustancia para poder llevar más allá tus emociones, sensaciones, sentimientos en este tipo de actividad? Pues no sé, creo que no, y no porque se me haga escandaloso, sino que simplemente pues no me llama la atención. Pero creo que la mezcla de una personalidad inestable con sustancias prohibidas no es nada recomendable y da como consecuencia pues este tipo de situaciones, ¿no? Y exponerse así con gente extraña pues peor. Yo creo que si se va a practicar algo así de arriesgado, pues mínimo tienes que conocer el entorno, las personas, tener ciertas medidas para que esto pues sea lo menos riesgoso, por así decirlo, para ti y para quien participe. ¿Tú lo harías, Bio? Fíjate que no. Yo sí lo tengo claro en ese sentido y no por una situación. Yo creo que hoy en día no lo haría, más que nada por la forma de pensar que llego a tener a veces, ¿no? Porque al final de cuentas, en ese sentido, pues estás ocasionándole un detrimento a tu persona. Y te voy a decir que toda aquella sustancia que en algún momento llegue a generar más dopamina de la que tu cuerpo normalmente genera, pues creo que es una alteración, ¿no? Entonces, ¿por qué alterar algo que es natural? Si estas situaciones de las relaciones íntimas llevan a cabo también la liberación de estas hormonas de una forma natural, ¿por qué el ser humano siempre tiene que querer más, más, más? Esto es algo sumamente interesante. ¿Cómo es que Port siempre quiere más y más y más y más de este tipo de cosas, ¿no? Aquí es en Claro, donde pues se quiere llenar un descontrola todo. vacío. Exactamente, exactamente, pero aquí es en donde se descontroló todo, mi buen César. Así que vamos a seguir para adelante. Eh, yo tengo por aquí algo sobre el modo de operar de Port que también que tú ya mencionaste. Entonces, hay algo muy interesante aquí que me gustaría comentar. Es su desprecio por la vida era absoluto, como señaló un experto. A Port no le importaba si vivían o trascendían. A esos puntos llega este personaje en la situación de llevar a cabo estos actos, ¿no? Entonces se me hace sumamente fuerte e interesante. Así que adelante, mi buen César. Bueno, continuando con la historia, con el paso del tiempo, la conducta de Stephen Port se volvió más arriesgada y sistemática a la vez. No solo administraba sustancias adictivas a sus citas sin su consentimiento, también grababa los encuentros sin que la otra persona lo supiera. Antes de que el caos se desatara, ya había sido vinculado a una denuncia por abuso, sin embargo, no hubo ninguna consecuencia que lo detuviera. En 2012, Port conoció a un universitario de 19 años a través de Grindr. Lo citó en su apartamento. El joven aceptó un vaso de vino, pero notó un polvo extraño en el fondo. Poco después comenzó a marearse y perdió la conciencia. Al despertar, tenía recuerdos, fragmentos, flashes de haber sido violentado en la cama de Port y fue una de las pocas víctimas sobrevivientes de este personaje. Aunque no denunció formalmente, sí acudió a un médico de su universidad. Ese mismo año, en la víspera de Año Nuevo, otro hombre fue privado de sus signos vitales normalmente tras ingerir bebidas mezcladas con sustancias ilegales. El 1 de enero del 2013, este hombre llamó a la policía y declaró que Stephen lo había atacado varias veces hasta dejarlo inconsciente. La denuncia quedó registrada, pero no hubo arresto. Para junio de 2014, Port volvió a actuar. Conoció a un joven de 20 años en Grindr y lo invitó a su apartamento. Tras aceptar una bebida, el chico colapsó en segundos. Al recuperar la conciencia,
gritó pidiendo ayuda, pero Stephen no llamó a ninguna ambulancia. En cambio, lo llevó a una estación de tren. Ahí la policía ferroviaria vio cómo el joven vomitaba y apenas podía mantenerse en pie. Port, que lo acompañaba, les dijo que todo estaba bien, que su amigo simplemente había consumido cierta sustancia y una vez más, esto quedó impune. Como pueden ver, Port estuvo tentando la suerte muchas veces y se empieza a ver desde un principio la ineficacia del actuar de la policía, ¿no crees, Bio? Más que la ineficacia, la inexperiencia ante este tipo de temas. Sí, Porque esto, pues al final de cuentas, no tiene mucho tiempo que sucedió, o sea, como tal, no tiene muchos años que sucede, pero sí es la inexperiencia que tienen en ese momento para poder determinar y saber perfectamente que hay ciertas actitudes o ciertos hechos que los civiles o personas están realizando y que al final de cuentas podrían ser una proyección de lo que podría suceder, ¿no? Esta parte que tú nos hablas sobre el modo de operar de Port es una situación sumamente interesante, ¿no? Cómo es que él, pues, escudriña en estas situaciones. Y yo creo que más que eso sería un aprovechamiento de las necesidades también de otra persona, también un aprovechamiento de la falta o capacidad que tienen algunas personas sobre el manejo, ¿no? Sobre el manejo de estas sustancias y aparte de eso, el manejo de sus personalidades mismas. Déjenme decirles que, pues como ya escucharon, Port, al final de cuentas, trabajaba de cierta forma. Y no estoy hablando de un trabajo coloquial, estoy hablando del trabajo que hacía para este tipo de renuncias de la vida, ¿no? O para esto que pues vamos tocando. Y realmente Port perdón, que es una persona, entre comillas, que se encontraba desubicada. Recordemos o recordando que Port tenía otro tipo de preferencias, podemos decirlo así, otro tipo de preferencias, entonces en ese sentido también había cierta confusión. Si yo me pongo a analizar un poco de lo que es Port, creo que estaba todavía en búsqueda de encontrarse, ¿sabes? Dentro de todo lo que yo investigué, sí me surgió mucho ese comentario que hasta cierto punto Port no sabía bien quién era todavía, o sea, él estaba en un punto de su vida en donde estaba haciendo algo que no le gustaba, en donde estaba haciendo cosas que al final de cuentas llenaban un vacío, como bien dices. Sin embargo, se seguía buscando, escudriñando entre todos sus sentimientos, emociones, actos y temas como esos, para poder saber realmente quién era, ¿no? Y aquí podemos ver una situación que lo llevaba de un punto a otro punto. El no saber quién es uno muchas veces hace que trates de hacer algún tipo de daño a cierto tipo de grupo en específico. Entonces, esto del GHB, que es un ácido en específico, que pues altera hasta cierto punto la forma o la percepción que nosotros tenemos de los cinco sentidos, también fue una situación sumamente fuerte en él, ¿no? Como es que también aprendió a poder llevar a cabo este tipo de prácticas. Y en el caso que nos menciona ahorita César, que sería el de las vías férreas, pues creo yo que también él sabía perfectamente en dónde ir, o a dónde ir, o cómo acudir, porque estamos de acuerdo en algo. Port, por lo que se ve o por lo que las noticias, o al final de cuentas, lo que hay de documentación sobre él, era una persona cuidadosa en cierto punto, pero también tuvo sus detalles y sus errores. Entonces, pues, creo que cada cierto tiempo más personas vamos descubriendo cosas interesantes sobre cómo pensamos, ¿no? Y qué interesante hubiera sido que alguien de estos tiempos, se podría decir, pudiera analizar a ciencia cierta todo cómo es que se origina lo que tiene Port. Pero bueno, a mí me sigue impresionando cómo es que todo este tipo de cosas se le pasa. Y aquí es en donde reitero, ¿te acuerdas lo que platicábamos de Catherine? ¿Cómo es que la policía también falla? ¿Cómo es que el sistema falla? ¿Cómo es que
¿Cómo es que no estamos preparados mental, social? ¿Cómo es que no estamos preparados hasta ese punto? Y aquí con Port también, ¿no? O sea, queda impune en esa situación. Es, es muy... No sé si sea suerte, César. No sé si sea suerte lo que tienen estos personajes o qué sea lo que tienen. Porque queda así, ¿no? Queda muy al aire. Que los ve la policía, los ven las autoridades y no sucede nada o algo los está cuidando por ahí. No sé qué sea, mi buen César, pero bueno, sigamos adelante y ahorita seguimos platicando de estos temas. Efectivamente, mi estimado Bio, pues, y esto apenas inicia la ineptitud, porque no hay otra palabra para describir la actitud de la policía, pues se asoma desde los primeros indicios de Port. Y bueno, vamos a empezar a hablar de la primera persona a la que ataca y priva de sus signos vitales. Fue Anthony Walgate. Tenía 23 años, estudiaba moda y era conocido por su personalidad carismática y divertida. Para ganar dinero extra, trabajaba ocasionalmente como acompañante, siempre tomando precauciones al reunirse con clientes. El 17 de junio de 2014, hace apenas que 12 años, Anthony conoció a Stephen Port a través de un sitio de acompañantes. Quedaron de verse en la estación de Barking y desde ese momento nadie volvió a saber de Anthony. 2 días después, a las 4 de la madrugada del 19 de junio, Port llamó al servicio de emergencia. Dijo que había visto a un joven desplomarse en la calle frente a su apartamento, que parecía borracho o que había tenido una convulsión. No dio su nombre y aseguró que simplemente pasaba por ahí en coche. La policía y la ambulancia llegaron al lugar. Un médico declaró que Anthony ya había sido privado de sus signos vitales horas antes. Junto a su cuerpo había una bolsa de viaje con una botella de GHB. La autopsia confirmó altos niveles de esta sustancia en sangre y orina, dentro del rango en el que se han reportado intoxicaciones fatales. Dadas las circunstancias, los agentes tuvieron que localizar a Port. Lo encontraron en su departamento, dormido en su cama. Él declaró que había visto al joven inconsciente, lo apoyó contra la pared pensando que era una convulsión y luego se fue a dormir. Lo que Stephen no esperaba era que Anthony, antes de reunirse con él, había compartido todos sus datos con sus amigos por si algo pasaba. Esta información llegó a la policía el 26 de junio de 2014. Port fue arrestado, acusado de pervertir el curso de la justicia. Su computadora portátil fue retenida como evidencia. Port declaró que durante el encuentro con Anthony decidió consumir GHB y sufrió una sobredosis. Dijo que mintió por miedo, que por eso lo sacó de su piso y llamó a la ambulancia. Fue condenado a 8 meses de prisión, pero salió bajo fianza. ¿Cómo puedes dejar libre a alguien sin investigar? ¿No crees, Bio? O sea, fue como que muy ligero lo que le pasó. 8 meses también de condena se me hace risorio y ni siquiera pues fue declarada, bueno, fue puesto preso por lo que le hizo al chico, sino por mentir, nada más. Se me hace escandaloso, ¿no crees, Bio? Sí, claro que sí. Claro que se hace escandaloso por el hecho de que nuevamente la falta de experticia que muchas veces las autoridades llegan a tener genera este tipo de situaciones. Situaciones en donde hay un descontento. Por eso es que hoy en día hay mucho descontento social con este tipo de temas, más que nada con las autoridades, ¿no? Y quiero recalcar algo que el buen César nos explicó. Port, o la herramienta clave de Port, no era un objeto punzocortante, muchachos, no lo era, sino una sustancia química. Aquí vemos que hay escalas de personas que pues al final de cuentas llevan a cabo una actividad, ¿no? Y también Port sabía cómo llevar a cabo esta actividad. Es muy interesante cómo es que todavía después de esta sobredosis que llegó a tener el muchacho, todavía tuvo la desfachatez
de poder llamar a la ambulancia. Creo, César, perdón, dime. No, 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 tienes razón. Creo, César, que en este sentido, ahí es en donde nos habla nuevamente de la incongruencia en la cual él vive. Y con incongruencia me refiero a esta parte de darle cierta sustancia y después ver la reacción que llegó a tener y entonces no saber qué hacer. El miedo latente que se puede ver en la actitud de Port ante estas situaciones es sumamente importante, porque por eso lo llevan a hacer ese tipo de actos posteriormente, ¿no? O sea, este fue como que el inicio de las cosas, el querer sobrepasar esa pequeña línea en qué se sentirá, qué sucedería. Ya me intentaron atrapar una vez, no pasó, y ahorita me pusieron en una pena para compurgar y fueron 8 meses. Aquí es en donde podemos observar cómo es que el mismo sistema también nos hace seguir, 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 ¿no? Este tipo de temas, pues Así es. obviamente Port las añadía a sus bebidas durante sus citas y todo este tipo de situaciones. Pero bueno, adelante mi buen César, adelante. Claro, claro, y tienes mucha razón. Yo creo que, bueno, estoy especulando que Stephen empezó a hacer estas prácticas primero por lo satisfactorio que pudiera ser y todo se empezó a salir de control, ¿no? Obviamente, pues al sentir que él tenía el control de todo, pues le valió chetos ya ver que no había una repercusión significativa. Y así pasamos a pues, la segunda persona privada de sus signos vitales, que fue Gabriel Kovari. Él tenía 22 años, era originario de Eslovaquia y soñaba con convertirse en traductor. Apenas llevaba unos meses en Londres, terminó alojándose en la casa de Stephen Port. Gabriel le comentó a algunos amigos que no se sentía cómodo, dormía en el sofá y describía a Port como alguien extraño e inquietante. El 28 de agosto de 2014, su cuerpo fue encontrado en el patio de la iglesia de Santa Margarita de Antoquia, en Barking. Llevaba gafas de sol, no tenía teléfono móvil y en su bolsillo había una botella de GHB. La escena parecía cuidadosamente preparada, como si alguien hubiera querido dar la impresión de que todo era un accidente. La mujer que lo encontró fue Barbara Denham mientras paseaba a su perro, pero para ella, fue un hallazgo perturbador. Pero para la policía no hubo nada sospechoso. Lo trataron como un caso aislado. Lo que parecía casualidad era ya el patrón de un hombre que seguía caminando libre. Como pueden ver, Stephen sigue con sus actos inseguros, con sus actos crueles, porque no hay una consecuencia. Y aquí es donde aparece por primera vez esta escena tan escalofriante de Bárbara que va con su perrito, lo va paseando en un lugar muy tranquilo y pues descubre, ¿no? Este cuerpo ahí sin signos vitales. Qué perturbador, ¿no crees, Vio? Sí, claro. Claro, porque es aquí el punto concreto en donde se puede sugerir que esta persona se autodesvivió, ¿no? Port lo que trataba de hacer, por eso les Ujú. decía en algún momento determinado que era una persona con ciertos dotes para poder llevar a cabo este tipo de actos, ¿no? Se sugiere en cierta medida que esta persona se autodesvive, que se quita de esta forma la vida, por cómo es que él prepara la situación, por cómo él es que prepara lo que los demás puedan ver, ¿no? Nuevamente reiterando que debe de ser una forma muy extraña para alguna persona, y con extraña me refiero a que Port nuevamente no sabía qué era lo que quería, no sabía para dónde iba, no sabía cómo acercarse a las personas de una forma correcta, porque eso es algo también que no entendemos al 100%. Todo este tipo de actividades se debieron de haber originado en algún punto de su vida. Tal vez no hubo un acercamiento con papá, tal vez no hubo un acercamiento con mamá, tal vez no hubo un acercamiento puro y neto con ese círculo primario que lo llevó a hacer de esta forma, ¿no?
Y todo esto que se menciona alrededor de Port, que serían las situaciones de que era una persona introvertida o una persona que era alejada de la demás sociedad, pues también nos puede dar estos pequeños rayos de luz sobre cómo es que Port en algún momento tuvo estos traumas, ¿no? Y al final de cuentas se van manifestando, materializando estos traumas a la posterior. Creo yo que esta es una de las situaciones muy interesantes, el hecho de el patrón de un hombre que seguía caminando libre. Este patrón se fue haciendo cada vez más y más y más grande, en cierta medida, hasta llegar a un punto en concreto en donde ya no se puede sostener. Por eso es que la gran mayoría de estas personas que se dedican a renunciar de la vida a las demás personas, pues al final de cuentas llegan a ser capturadas. Hay una situación muy interesante, César. Nosotros hoy estamos hablando de Port, pero ¿te imaginas todos los que no han capturado? O sea, todos los que están sueltos todavía. Sí, 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 sí. ¿Cuántas personas nos desaparecen? No se sabe nada de ellas y no sabemos si es por algún port. Y algo Sí, que quiero recalcar mucho y que se me hace muy interesante en esta parte del relato es que aquí él ya se muestra más seguro, más meticuloso, ya hace un patrón, ya lo saca de su casa, ya monta una escena y se me hace muy raro, muy tonto de parte de la policía el no investigar algo así, ¿no? Como algo que parece montado, pues lo tomas como cierto. Todavía pudiera ser que lo crea, no sé, quién lo encontró, Bárbara, la gente, pero como policía que no haya despertado sospechas desde ahí se me hace alarmante. Y eso es como un incentivo para Stephen, porque pues obviamente lo tuvo que sacar desde su casa, llevarlo hasta el cementerio, cómo lo llevó, o sea, no hay de ese tipo de datos porque no se tomaron la molestia, pues ni siquiera de ver cámaras de seguridad. Estamos en 2014, ya existía toda esta tecnología. Es abrumador, ¿no crees, Bio? sí, sí. Por eso les decía, o sea, al final de cuentas esto no tiene mucho tiempo que ocurrió. Podríamos decir que no estaba muy lejos de lo que hoy tenemos en día y también de lo que las mismas autoridades deberían de saber, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. El hecho de las capacitaciones constantes de la autoridad para poder llevar a cabo su trabajo, perdón, de una forma eficiente, ¿no? También muy interesante todo este tema sobre cómo es que Port ya empieza a tener un modo de operar. Aquí es en donde ya empieza a co-crear lo que sería su forma de operar ante este tipo de actos ilícitos o no bien vistos ante la ley. ¿Por qué? Porque como ya lo mencionó César, o sea, ya empezaba a realizar ciertas cosas, empezó a utilizar una dosis en específico y algo sumamente interesante aquí es Port planta esta nota de o sí, se podría decir una nota de desvivisión, una nota en donde este muchacho anuncia que pues ya no quiere estar en este plano terrenal. Y es una situación sumamente interesante como es que la policía lo toma lisa y llanamente, o la autoridad lo toma lisa y llanamente y dice, ah, ok, pues se quería quitar la vida, ah, pues está bien, ahí lo encontramos y se la quitó. Y como tiene este frasquito de ácido, pues con ese lo utilizó. Pero ¿por qué no hay investigación? ¿Por qué no existe esta parte de la autoridad de poder querer saber realmente la verdad, ¿no? Creo que es Claro. muy fuerte. O sea, y muy ineficiente hasta cierto punto. Ojo, y estamos hablando de Londres, no estamos hablando de México, estamos hablando de Londres 2014. ¿Tú crees que a lo mejor sea porque también allá no se ve mucho este tipo de temas como acá? ¿O por qué crees que sea? Pues me imagino que es una serie de circunstancias lo que llevan a este actuar. Me imagino que no estaban, como tú dices tú, habituados a este tipo de situaciones y pues muy probablemente hasta la pereza tenga que ver, ¿no? Pues lo tomas a la ligera, pues el chico pues consumía sustancias, se le pasó la mano y pues, ¿para qué hacer tanto alarde? Pues estaba chavo, muy probablemente sí se le pasó la mano. Y por no querer hacer bien tu trabajo, pues a lo mejor pasa este tipo de cosas. Lo alarmante aquí es que no dependía de una persona, o sea, fue todo el sistema el que actuó perezosamente, ¿no? Eso es lo raro.
Bueno, pues continuando con la tercera persona que priva de sus signos vitales, pues este chico se llamaba Daniel Whitworth, tenía 23 años, trabajaba como chef y conoció a Stephen a través de una aplicación de citas. Se reunieron el 14 de septiembre de 2014. 2 días después, el cuerpo de Daniel apareció en el mismo lugar donde semanas antes había sido hallado Gabriel Kovari, el patio de la iglesia de Santa Margarita, en Barking. Lo inquietante es que estaba en una postura idéntica, como si alguien hubiera querido repetir la escena. En el bolsillo de Daniel había una nota, una supuesta confesión escrita por él mismo, en la que decía haberle quitado los signos vitales a Gabriel, o sea, a la segunda víctima, con una sobredosis, y que por culpa de eso había decidido quitarse los suyos. Pero esa nota era falsa, había sido redactada por Stephen Port para desviar la atención. Los policías, sin investigar más, tomó la nota como verídica, cerraron ambos casos sin profundizar y ni siquiera analizaron la sábana en la que el cuerpo de Daniel estaba envuelta. En una sábana que pertenecía a Port y que contenía rastros de su ADN. Así que lo que en realidad era un doble hallazgo perturbador por Bárbara, porque Bárbara volvió a descubrir a esta persona, fue archivado como un simple caso cerrado. Mientras tanto, Stephen seguía libre. O sea, ya lo hizo una vez, ya lo volvió a hacer, lo hace idénticamente igual y la policía dice, ah, no, pues otro chavo que desafortunadamente se le pasaron las copas y lo relacionan, o sea, todo lo que Stephen quiere, la policía le cree. He llegado a pensar que a lo mejor Stephen tenía como algún contacto, alguien en la policía que lo ayudaba a ocultar, ¿no? ¿Crees? Porque se me hace muy tonto que no sospechen. ¿O tú qué piensas, Vio? Tal vez no, tal vez no. No lo podría descartar al 100%, pero yo creo que esta parte de ineficacia es por la falta de práctica. Déjame decirte que, pues al final de cuentas, si tú te vas a una parte a investigar como Estados Unidos este tipo de situaciones, sabemos que allá en ese lugar se encuentran muchas personas que renuncian de la vida. Creo que es el primer lugar a nivel mundial, si no estoy mal, de este tipo de casos, de personas que privan de la vida a otras personas en una situación, pues, reiterativa. Y en Londres desconozco cómo sea esta forma, pero creo yo que es por la falta de experticia. Y sí se me hace sumamente interesante cómo es que las autoridades pues llevan a cabo este tipo de temas, ¿no? O este tipo de cosas. Ahora bien, aquí hay algo que me gustaría recalcar o remarcar de lo que está diciendo César, y es esta parte, que al final de cuentas, Port, o como tal, las personas que renunciaban de la vida, pues eran parte de su comunidad o de la comunidad, y la ausencia de estas personas era notoria, jóvenes, perdón, muchachos, esto era notorio, o sea, para la comunidad el hecho que desaparezca el vecino que vive aquí a 10 cuadras, con el que te hablas todos los días y le dices, buenos días, ¿cómo estás? Es raro, es raro, es raro, y las personas pues al final de cuentas lo notaban, ¿no? Y ahora sumamente interesante, creo yo que aquí fue uno de los datos, o más que nada de los errores más grandes que pudo haber tenido Port. La misma persona encuentra los dos cuerpos, tanto de Gabriel como de Daniel, ¿no? Y entonces aquí podemos ver lo que sería el primer haz de luz que al final de esta senda se puede materializar. ¿Cómo es que la policía, bien lo dijo César, no lleva a cabo una investigación sumamente rigurosa porque la sábana en donde estaba o las situaciones que tenía deberían de arrojar datos duros sobre que Port era parte de una investigación o debería de ser parte de esta investigación? Y entonces, este haz de luz al final de este camino serían quienes, la familia de estas dos personas. ¿Por qué? Tanto de Daniel como de Gabriel. ¿Por qué? Porque aquí fue de las primeras partes en donde se encontraron similitudes entre los casos, porque ya había un modo de operar de este personaje.
el hecho de encontrar estas similitudes hace que las familias digan, oye, me estás dando unas respuestas vaguísimas, ambiguas, que ni siquiera puedo llegar a creer del 100%, porque estas familias conocían tanto a Gabriel como a Daniel y sabían que eran personas que a pesar de todo lo que existía a su alrededor, no se iban a quitar la vida así de fácil. No iban a renunciar a lo que tenían, no iban a renunciar a lo que estaban logrando. Entonces, aquí es en donde ya podemos empezar a ver las situaciones que Port, pues obviamente dejaba pasar, perdón, ¿no? Esta parte del doble hallazgo que se llevó a cabo en casi, pues en el mismo lugar, en esta iglesia, al final de cuentas, los cuerpos estaban ahí, por favor, o sea, fíjate, es muy interesante cómo es que lo puedes llegar a ver, pero sí, las autoridades tienen mucha falta de competencia en algún momento determinado y yo creo que esto tal vez nunca va a acabar, ¿eh? O sea, yo creo que sí nunca va a acabar. Pero bueno, pues ahora sí que sigamos con la plática, porque aquí es en donde vemos cierta parte de la incompetencia que pues obviamente tenían estas autoridades, ¿no? Pero bueno, adelante. Así es, Bio. Y bueno, pues continuando con esta serie de sucesos desafortunados, la cuarta persona privada de sus signos vitales fue Jack Taylor. Él tenía apenas 21 años, trabajaba como operador de montacargas y no hablaba abiertamente de sus preferencias. El 13 de septiembre de 2015 conoció a Stephen Port a través de Grindr. Se encontraron en la estación de Barking a las 3 de la madrugada. Más tarde, su cuerpo fue hallado por transeúntes cerca de esa misma estación. Una vez más, la policía no investigó a fondo, pero la familia de Jack no se rindió. Ellos sabían que Jack no consumía sustancias adictivas, así que fueron a la policía, pero la respuesta fue desalentadora. Les dijeron que no había conexión con los otros casos, a pesar de que todos los jóvenes habían sido privados de sus signos vitales en circunstancias similares y en el mismo escenario. La familia insistió, consiguieron imágenes de cámaras de seguridad donde se veía a Jack caminando junto a Stephen Port. Esas imágenes fueron la clave final. Finalmente, el 15 de octubre de 2015, Port fue detenido. Durante ese lapso, entre junio de 2014 y septiembre de 2015, hubo 3 personas que lograron escapar. En enero de 2015, un joven sobrevivió tras ser abusado y grabado por Port, quien luego lo humilló mostrándole el video. En julio de 2015, otro joven narró que sintió un ardor insoportable cuando Port usaba una jeringuilla para inyectarle sustancias por una vía poco convencional. Aún así, logró vestirse y huir del piso antes de perder la conciencia. La última víctima que consiguió salvarse lo hizo en el mismo mes en que Jack fue privado de sus signos vitales. Él también sintió ese ardor, pero logró escapar antes de quedar inconsciente. Estos sobrevivientes fueron piezas clave para demostrar el patrón de Port. Un hombre que buscaba control absoluto, que manipulaba a sus víctimas con sustancias y que repetía sus actos con una finalidad sistemática. Las 4 personas privadas de sus signos vitales aparecieron en un radio muy cercano al piso de Stephen Port, Anthony frente a la puerta de su edificio y los otros 3 en el mismo patio de la iglesia de Santa Margarita en Bar. Lo indignante es que a pesar de la cercanía geográfica, de la similitud en la forma en que todos perdieron sus signos vitales y de la presencia de GHB, la Policía Metropolitana de Londres no logró conectar los hechos. Inicialmente, ninguno de los casos fue considerado sospechoso, incluso cuando un medio de comunicación local y un grupo activista LGBT advirtieron que algo extraño estaba ocurriendo en la zona. La respuesta oficial siempre fue la misma: los hechos no tienen relación entre sí. La negligencia fue tan marcada que las autoridades ni siquiera declararon la concentración exacta de GHB en cada cuerpo, ni determinaron si había sido administrada
cuando aún tenían signos vitales o después de haberlos perdido cada víctima. Testigos clave fueron interrogados, entre ellos un vecino de Port, que declaró haberlo visto alterado, cargando un contenedor con polvo blanco y varias botellas con un líquido transparente. También el casero de Gabriel Covari intentó alertar a las autoridades diciendo que había buscado información en internet y había encontrado similitudes inquietantes entre los casos. Todos estos errores se acumularon hasta que este caso fue conocido como uno de los catálogos más grandes de fallos policiales en la historia de Londres. Como pueden ver, mejor la comunidad, mejor la sociedad que rodeaba a tanto a las víctimas como a Stephen, fue la que empezó a atar cabos, porque para la policía no había relación entre todos estos sucesos. ¿Cómo ves, Bio? Yo quiero hacer hincapié en algo muy interesante. Eh, Hay criminólogos en cierta medida que mencionan esto porque hay un concepto sobre situaciones que tienen que ver con esto, ya que lo mencionó César, y se llama jerarquías de victimización, y es la idea de que, pues, de manera consciente o inconsciente el sistema, ya, llámale policía, llámale medios, llámale sociedad, llámale como quieras, ¿no? Valora y prioriza a ciertas personas que sufren algún tipo de detrimento sobre otras cosas. Entonces, en este caso, según algunas personas que pues son expertas en este tema, el tipo de ser gay o el hombre que es gay o situaciones como esas, ¿no? Ser hombres gays, jóvenes y pues de algún tipo de situación como lo decimos. En una clase trabajadora hizo que pues el hecho de sus trascendimientos no se tomaran con la misma urgencia. ¿Y esto por qué? Porque si hubiera sucedido, y también lo mencionaba una persona en específico, que sería este Peter Tatchell, si no estoy mal pronunciándolo, ojalá que no, si cuatro personas más de clase media hubieran trascendido en un barrio pudiente, también de Londres, la investigación habría sido pues masiva, ¿no? ¿Cómo es que este tipo de temas como la jerarquía de victimización pues genera esta brecha tan grande en nosotros como sociedad, ¿no? Muchas personas conocen el caso Dennis Nielsen en los 80, situaciones como las de Jeffrey Dahmer en Estados Unidos, y cuando las policías o cuando las autoridades se enteran que estas personas no tienen unas preferencias emocionales o íntimas hacia las demás personas como ellos, entonces pierden el interés, no le dan el mismo interés que a las demás personas, ¿no? Podemos hablar de una situación tal vez racial, porque sí es de esa forma, hasta en las situaciones de las autoridades, como es que hacen de menos a este grupo, pero vaya, o sea, es algo muy complicado, como lo dice César, esta parte de los fallos, pues yo creo que históricos en Londres, pero creo que tiene que ver mucho con cómo nosotros percibimos a la sociedad hoy en día y cómo es que nosotros percibimos la parte del psique y de los demás, ¿no? Es muy interesante cómo es que la sociedad cada día se va descomponiendo un poco más y suceden este tipo de eventos, ¿no? Yo creo que van a seguir sucediendo, nunca van a dejar de pasar, desgraciadamente, pero bueno, es mi opinión, mi buen César. Claro, claro, hay que por eso estar siempre alerta, ¿no? Y bueno, continuando con la historia de Stephen, en el caso de la tercera víctima, Daniel Midward, la policía entregó a su familia la nota de despedida, esa nota que era falsa y que había sido escrita por Stephen. Los padres de Daniel declararon que la letra no correspondía a la de su hijo, pero aún así la policía registró en sus informes que la nota era auténtica, sin realizar ningún tipo de análisis caligráfico o otro grave error. Cuando los padres preguntaron si habían investigado al chico mencionado en la nota, el chico con el que estuvo la otra noche, la respuesta fue fría, que que no siempre se podía saber todo y que lo mejor era aceptar los hechos. Algo similar ocurrió con la familia de Jack Taylor. Les dijeron únicamente que lo habían encontrado sin signos vitales y que él mismo se había inyectado la sustancia que lo privó de su vida.
pero Jack era abiertamente antidrogas. Bueno, 11 días después de su pérdida, la familia preguntó por avances en la investigación. La respuesta fue devastadora. No había una investigación. La familia de Jack decidió actuar por su cuenta. Descubrieron que había 3 casos anteriores, todos similares al de Jack. Cuando llevaron esta información a la policía, les respondieron que no había conexión entre ellos, pero la insistencia de la familia logró abrir una grieta y finalmente la policía les mostró el lugar exacto donde se había encontrado a Jack. Uno de los agentes mencionó que existían videos de cámaras de seguridad donde se veía a Jack caminando con otro hombre. La presión de la familia fue clave. La policía hizo públicas estas imágenes para identificar al acompañante de Jack. 2 días después de la difusión, Stephen Port fue detenido. Y solo entonces, después de haber retenido su computadora portátil por 10 meses, la policía decidió analizarla. Descubrieron búsquedas sobre videos para adultos con abusos y mensajes en aplicaciones de citas. Ellos tuvieron en su poder durante todo este tiempo que ocurrieron estos actos delictivos, estas crueles situaciones, tuvieron la computadora de Port. Ellos pudieron haber evitado todas estas tragedias y simplemente decidieron no hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué desestimaron? ¿Por qué actuaron así? Pues esa es la incógnita, ¿no? Porque como dice Bio, pues muy probablemente se trató de un caso de racismo, de discriminación, por las preferencias de todos los involucrados, por una ineficacia a lo mejor por falta de expertise en este tipo de casos, pero el chiste es que tenían las pruebas en sus manos y no lo lograron ver. ¿Cómo ves, Bio? Ciertamente, yo concuerdo mucho con lo que estamos mencionando, que sea una situación más allá de lo normal. ¿Por qué lo digo? Porque es muy extraño. Tienes las pruebas, tienes la forma, tienes el modo de operar, estás viendo la cadena de custodia hasta cierto punto y estás observando que hay una visualización de los hechos en donde hay cierta repetitividad de esto, ¿no? Y dices, bueno, ok, entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué las autoridades no lo llevan a cabo? Es muy curioso, es muy extraño, pero yo pienso que es por eso, ¿no? Hasta cierto punto, el hecho de que las víctimas sean parte de esta comunidad minoritaria hoy a nivel mundial, pues genera este tipo de temas. O sea, la verdad es que sí, es muy complicado poder, poder platicar de estos temas porque sí es muy debatible. Pero bueno, sí, ahora sí que sigamos. Ok, bueno, al momento de su arresto, Port fue acusado de 4 privaciones de signos vitales y 4 casos de administración de sustancias tóxicas. Durante el proceso salieron a la luz más sobrevivientes, lo que sumó 6 cargos adicionales por administración de veneno, 7 por abuso y 4 por agresión. El juicio se realizó por videoconferencia desde la prisión de alta seguridad de Belmarsh. Port se declaró inocente de todos los cargos, pero el 23 de noviembre de 2016, hace apenas 10 años, 9, fue el jurado quien lo declaró culpable de todos ellos, de todo lo que se le acusaba, más otros 10 cargos por administración de sustancias con intención criminal y 4 abusos adicionales. En total, además de las 4 víctimas, hubo 11 víctimas más de abuso. El 25 de noviembre de 2016, Stephen Port fue condenado a cadena perpetua con orden de cumplimiento íntegro de por vida. Como consecuencia, se abrió una investigación contra los 17 agentes relacionados con el caso, quienes ameritaban sanciones disciplinarias. Además, las familias de las víctimas interpusieron una demanda civil contra la Policía Metropolitana de Londres, que fue resuelta en 2022 mediante un
acuerdo económico confidencial. ¿Cómo ves, Bio? Todo un escándalo, ¿no? La verdad es que sí. Fíjate cómo es, ¿no? O sea, 17 personas que no hicieron su trabajo bien. O sea, este grupo de policías o este grupo de personas no debieron de haber actuado de esa forma. Aunque hayan sido el tipo de persona que haya sido, todos merecen en cierta medida pues el respaldo de la autoridad, porque la autoridad para eso está. Porque debe de haber una equidad, una justicia, una economía procesal que te ayude para poder llevar a cabo de forma coherente este tipo de temas, ¿no? Y aquí pues podemos entender que hay muchas situaciones raciales, o sea, realmente es eso. Realmente es eso. Y déjame decirte que algo muy interesante que se menciona es que Port, por su parte, nunca mostró algún tipo de remordimiento, ¿no? El final legal, pues, sin embargo, no cerró el caso por completo, lo podríamos decir así. Las familias de las víctimas recibieron esta compensación por parte de la policía, pero ¿esto por qué se generó? Pues se generó por su negligencia, porque no hay otra forma de llamarlo, o sea, por su falta de interés ante el trascendimiento de las personas. Creo yo que es una situación muy, muy, muy complicada, o sea, y la verdad, no me imagino estar en los zapatos de la familia, porque sí es una complicación, ¿no? O sea, el hecho de que desviven a tu hijo y de un momento a otro la autoridad no te responde y te dice, bueno, pero ya quedó así. No hay más que hacer. Es una situación muy complicada, mi buen César. Así es, mi estimado Bio. Y pues bueno, este caso nos deja una lección que va más allá de la negligencia policial. Nos recuerda lo frágiles que podemos ser cuando confiamos nuestra seguridad en desconocidos. Ford se aprovechó de la vulnerabilidad de quienes buscaban compañía rápida, encuentros casuales, un rato de placer. Y lo que parecía solo una noche de diversión terminó siendo una trampa mortal. No se trata de juzgar, no, para nada, ni la orientación ni las decisiones personales. Se trata de reconocer que en la búsqueda de un instante de desinhibición, cualquiera puede quedar expuesto, hombres, jóvenes, mayores, todos. ¿Cuánto arriesgas, tú que nos estás viendo, en tu vida por un momento de placer? Porque lo que para ti puede ser solo una aventura, para alguien puede ser la oportunidad perfecta de arrebatarte todo. Con esto, pues, finalizamos, ¿no? Finalizamos este caso, porque pues lo más importante no es lo que hizo Port, sino pensar que quizá, sin saberlo, ya has pasado junto a alguien así. Qué fuerte, qué fuerte. Yo voy muy de acuerdo con estas últimas palabras que nos dio César. El hecho de caminar por la calle y no saber con quién o con qué tipo de personas puedes codearte. Y es una situación muy complicada, ¿no? Porque ya hoy en día es una situación así. El hombre como tal antes se decía, ah, pues él no hay ningún problema, ¿no? Pero hoy en día ya también el hombre es una persona que puede llevar a cabo, más bien que puede sufrir de estos detrimentos. Ya nadie está a salvo, seas hombre, seas mujer, seas lo que seas, ya nadie está a salvo. Entonces por eso es sumamente importante que se cuiden todos, ¿no? No sé si quieras agregar algo más, mi buen César, qué buen término, qué buena parte nos pudiste compartir. Pues no, nada más como lo acabas de recalcar, ¿no? Cuidarse, no sabemos de quiénes estamos rodeados realmente. Y pues agradecerles a toda tu audiencia y a ti por este espacio, por permitirme traerles pues este tipo de pláticas, ¿no? Que fuera de lo convencional, pues es algo muy alarmante, que te deja pensando, ¿no? ¿Qué podría pasar más adelante? Muchas gracias a todos, Sí. muchas gracias, Vigo. No, pero de qué no te preocupes. Yo ya nada más voy a comentar lo último que tengo escrito. En el caso mío, dice así, les voy a comentar algo que yo escribí. Dice,
La historia de Stephen Poor no solo es la de un desvividor solitario, es un espejo de fallos sociales profundos. Nos muestra cómo la tecnología puede ser la puerta para encontrar y aislar víctimas con una eficiencia aterradora, pero más importante revela cómo los prejuicios antiguos a la homofobia, el clasismo, pueden cargar las instituciones encargadas de protegernos. El modus operandi de Porn no fue solo el GHB, fue la suposición de que el trascendimiento de un hombre gay joven merecía menos preguntas. Este caso nos obliga a preguntar, ¿quién importa? ¿A quién se le cree? ¿A quién se le hace justicia? Recuerden, las jerarquías de victimización no son teorías, son una realidad que permitió que este ciclo de violencia o de este ciclo de situaciones complejas continuara. Y pues al final de cuentas, gracias a todos por acompañarnos. Espero que hayan tenido un excelente programa el día de hoy. Y pues recuerden, no se olviden de seguir a César, a Voces de Vida Historias Reales, que sería mi compañero de transmisiones que nos está acompañando por aquí. Sería él, César. Entonces, pues recuérdenlo, Voces de Vida Historias Reales, que nos acompaña en Voces Culpables. Tenemos esta pequeña sección. Y pues ahí lo pueden estar observando en su canal, sube distintos tipos de temas, distintos tipos de contenidos y pues ojalá que lo puedan ir a apoyar para que su comunidad vaya creciendo cada vez más. Y aquí en Biografía del Misterio pues va a tener las puertas abiertas para este tipo de temas, historias que yo creo que son muy tal vez muy escandalosas y morbosas, ¿no, mi César? Que nos gustan mucho. Así es, Bio, pues es que es parte de nuestra sociedad, ¿no? Desafortunadamente es algo que no vamos a poder erradicar en mucho tiempo porque pues no depende de un solo factor, no depende a veces ni de nada, son espontáneos y Cierto. pues hay que estar hablando de ello, ¿no? Hay que hacer eco. Muchas Cierto. gracias, Bio. No, pero ¿de qué? ¿De qué, mi buen César? Pregunta, y es una situación que me gustaría preguntarte. ¿Hay alguna idea de algún otro tema que quieras traer, dando un pequeño spoiler de algo o todavía no damos spoiler? Sí estamos checando ahí a un caso de que involucra a gente pequeña haciendo cosas de grandes. Ok, ¿Sale? Eso sería perfecto. como la pista. Perfecto, perfecto. Entonces, para todos aquellos que pues nos están acompañando, no se olviden de que vamos a estar compartiendo este tipo de temas y que va a ser en compañía de César. Y esto genera que pues aquí los vamos a tener platicando este tipo de cosas. Amigos míos, pues creo que el día de hoy nos despedimos de esta forma. Mi buen César, ¿algo más? No, no, no. Infinitas gracias y que tengan un excelente inicio de semana. Pues bueno chicos, nos despedimos en esta ocasión de Biografía del Misterio. Ya nada más recordarles a todos que aquí en Biografía del Misterio pues hablamos de situaciones paranormales tal vez, pero el día de hoy, como saben, tenemos esta pequeña sección. Espero que les haya gustado mucho, que se le haya pasado muy bien y también que nos sigan acompañando para las próximas en estas transmisiones. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, no solo aquí, en Facebook, en Instagram y YouTube, en Spotify, porque tanto Voces de Vida como yo tenemos esas redes sociales. YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Facebook, todas esas redes sociales en donde compartimos muchas más cosas. Entonces, pues gracias mi buen César por acompañarnos, que tengas un excelente día, nos estamos viendo en la próxima con más historias, con más relatos perturbadores y con más investigaciones escalofriantes. Así es. Bonito fin de semana. Hasta luego.